Bienvenidos y bienvenidas, querida audiencia, a una edición más de Conversaciones con mi padre, con su servidor, Francisco Leal González, y mi padre, el ingeniero Francisco Leal Rodríguez. Es un honor que nos acompañen. Espero que disfruten este video. Este video es en relación con el episodio 7 titulado ¿Y ahora qué? En ese video hablamos de un marco general, pero no especificamos ciertos temas que hoy vamos a especificar. Entonces, mi primera pregunta, papá, sería, como nos desviamos un poquito y hablamos más o menos del marco general en el video de ¿Y ahora qué? ¿Cuál fue la respuesta contundente de ¿y ahora qué? Pues la pregunta introductoria es muy interesante, hijo, y ojalá y podamos seguir en esa tesitura. Estoy completamente de acuerdo, papá. La pregunta esa se la hizo el señor Carranza, Venustiano Carranza, al triunfo de la revolución y que ganó también la revuelta o el cisma, el enfrentamiento con se preparó ese enfrentamiento. No, todavía no llegamos allí. Pero sí, ganada la revolución en julio de 1914, pues, llegó Obregón y anularon al gobierno federal y todo lo que los altos puestos del gobierno para ocuparlos, los irlos ocupando y llenando el hueco que quedó muy tambaleante durante buen tiempo. Sí. Y el señor Carranza al triunfo, y sobre todo cuando entró a la Ciudad de México, que fue una vez que Obregón había recibido la rendición del Ejército Federal. Entonces, al llegar allí, pues la primera pregunta que yo pienso que se hizo con su gente, sobre todo con Obregón, que era el líder militar, que le ganó, que ganó la llegada a la Ciudad de México. Y deben haberse preguntado, bueno, ¿y ahora qué? Y realmente cuando yo leía en algunas revistas artículos muy específicos, y de ahí saqué yo la pregunta de ¿y ahora qué? Porque daban a entender, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Era un mundo nuevo. Era un mundo nuevo totalmente. Totalmente. Que Obregón era un genio y que tenía pues una mente universal para aquel entonces, que no tenía villa, y la experiencia como hombre de Estado que era Carranza, porque él, pues recordemos que había sido gobernador en tiempos de don Porfirio, pero entendía de qué se trataba la política. Si alguien entiende de política, es un senador. Porque las leyes que se hacen, todas necesariamente pasan por ahí. Por el Senado. Entonces, y muchos acuerdos directamente que hace el presidente, el Senado es el que los avala. Claro. Entonces, pues el problema era, pues, empezar a organizar el gobierno. Y eso fue lo que realmente intentó el presidente Carranza. Tarea no fácil. Sí, nada fácil. Y tan era complicada que, pues, después, ¿quiénes ganaron la guerra? Pues los más broncos. En el sentido del movimiento armado, pues eran los hombres de pelo en pecho. Sí. En el caso de Villa, pues puro rancherote, salvo Ángeles y algunas gentes se le adhirieron del Ejército Federal, sobre todo en el aspecto de la artillería, pero eran gentes de grados menores. Claro. Entonces, pues la situación ¿y ahora qué? Ese fue el comienzo
digo yo, de la era actual. ¿Por qué? Pues porque se trataba de darle una organización al país diferente de la que tenía. De la que tenía antes. Los programas políticos tenían que ser diferentes y pues en compromiso con el pueblo, ¿sí? Con su pueblo, con su nación. Eso lo intentó hasta Villa, desde luego, porque pues medio entendía cosas de esas, sobre todo en los discursos, pero ya en los hechos, ¿no? Y Carranza sí. Y Obregón empezó con una universidad no de días, sino de horas, para asimilar todo aquello y ver hacia el futuro. Él pudo prever todo. Y él es uno de ellos y no fue el único. Ángeles era el otro. Pero Ángeles, pues era un humanista, un idealista en cierto modo, siendo militar. Sí. Que de haber ganado Villa más adelante, Ángeles hubiera sido el presidente. Pero no fue así, entonces aquí empieza realmente lo que somos ahora. ¿Por qué? Pues porque al ganar la guerra terminaron en dos bandos importantes, a cual más de todos. Y al ganar la guerra, es decir, el movimiento armado en contra de las dictaduras, el ofrecimiento que hizo Carranza es una nueva, es decir, una constitución general de la República que diera garantías a todo el mundo. Es decir, era una constitución presidencialista, esto hay que decirlo muy claro, pero para dar las garantías a todo el mundo, las garantías individuales sobre todo, y consolidar la educación laica, consolidar un Estado laico en sana paz con su gente. Eso es lo que pretendió Carranza y desde luego cualquiera de los grandes generales entendía más o menos esa línea. Sí. Y tan la entendieron los que estaban mejor dotados de capacitación en enseñanza elemental o enseñanza media o enseñanza superior, tan entendieron eso que la mayor parte de gentes que anduvieron en la revolución encabezando regimientos o corporaciones militares, pues al venir el cisma posteriormente, se fueron con Carranza, no obstante que parecía ser el que iba a perder. Entonces, pues la respuesta es, ¿y ahora qué? Lo que inició Carranza para buscar la gobernabilidad del país. Increíble, sí. Papá, y después en todo este cambio, ¿cuál fue el significado? ¿Qué significado tuvo la Convención de Aguascalientes? Pues esa fue la primera bronca que se iba a aventar, que se iban a aventar todos. Sí. Digo bronca en un sentido muy, muy figurado, porque verdaderamente era eso. Una bronca. Era eso. La Convención de Aguascalientes fue la última etapa de tratar de ponerse de acuerdo los dos bandos que desde antes empezaron a perfilarse. Uno que no estaba claro y que era Carranza el que lo encabezaba, pero el otro era Villa. O sea, los primeros hombres de poder en México que lo ejercían en su gente. Villa, por ejemplo, pues con sus soldados, Carranza, pues con los suyos, pero Carranza tenía una ventaja, entendía lo que era el país y Villa no. Gran ventaja, Entonces, por supuesto. Te recuerdo que, por ejemplo, la batalla madre la ganó Villa en contra de la voluntad de don Venustiano, porque ella veía lo que iba a pasar. Que Villa se iba a engrandecer y pues él iba
ya se le había insubordinado, pues más adelante él previó que iba a haber rompimiento. Entonces, eso Carranza desde un principio lo vio claro. Y tal lo vio que trató de obstaculizarlo, pero la gente que verdaderamente anduvo con las armas y que sabía por qué las tenía, las usaba en contra del enemigo, esa gente tenía bien claro a qué bando iban a pertenecer, con razón o sin ella. Por ejemplo, Villa, su gente lo adoraba. A Carranza no, pero lo respetaban. Era un hombre Sí, de respeto y de ideas muy firmes. sí. Pero ya en la política era un hombre que manejaba lo tortuoso de la política de mil maravillas. Sí, ahí empiezan realmente los de poder a poder. De tener poder a poder. Aún en la parte final de la segunda etapa de la revolución, esa impresión en el país y en el mundo la dieron Villa y Carranza. Y, wow. Entonces es cierto que la Convención de Aguascalientes terminó en el cisma creando dos gobiernos, papá. Exactamente, como consecuencia de la división, de la animadversión que tanto he mencionado yo cuando nos referimos a esto, de Villa para Carranza y de Carranza para Villa, porque se odiaban mutuamente. Pero no solo eso, se desconfiaba uno al otro, y el que tuvo más elementos, porque era más universal sencillamente, pudo obstaculizar a Villa, irlo obstaculizando, irlo poniendo en el terreno de la rebeldía, que luego aprovecharía Obregón. Entonces, la convención de Aguascalientes fue, después de tantas reuniones para responder ¿y ahora qué?, que intentó Carranza, Sí. con todos los generales, con todos, es decir, con todos los de fuerza de mando, y que podían estar ahí o que mandaban representantes. Entonces hicieron reuniones en México. Finalmente llegaron a un acuerdo de que pues, la convención fuera no, en un terreno disque neutral, que de neutral no tenía nada. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Villa estaban muy cerca de Aguascalientes. Entonces, pero acordaron que ahí se reunirían. ¿Quiénes? Pues básicamente los actos oficiales generales con mando de fuerzas. Es decir, los que aportaron su boleto a la revolución, vamos a decirlo irreverentemente así. El boleto eran unos cuantos hombres o en corporaciones importantes. Pero ninguno de ellos, por su propia cuenta, salvo Villa, que podría ser ese caso, tuvo al principio los contingentes que comandó después. Entonces, la convención de Aguascalientes fue una convención de gente que anduvo en el movimiento armado. Y si ellos no asistían, porque se dieron casos, mandaban sus representantes. Pero ahí empezó a figurar Obregón. Y allí estuvo la división clarísima de que la convención tomó el acuerdo de que ni Villa, ni Obregón, ni Carranza debían de competir por la presidencia de la República. Papá, y en este caso el gobierno convencionalista tuvo gabinete para gobernar. ¿Fue ahí que empezó? ¿Tuvo el gabinete desde ahí o eso se formó después? Mira, la convención desconoció a Venustiano Carranza. Ese es un hecho. Y tomó los acuerdos de que debía de dejar la jefatura del ejército y la presidencia provisional y llamar a elecciones. Carranza no acató los acuerdos, los desconoció. Y allí empezó
realmente a manifestarse lo que le he llamado yo el cisma, o sea, el pleito Villa Carranza. Pleito Villa Carranza. Uh-huh. El pleito Villa Carranza. Entonces, la convención en la que participó destacadamente Obregón, Uh-huh. pudo ver claramente cómo estaba el asunto. Y era un hombre de ese medio, de ese ambiente recién adaptado. Y él pudo prever lo que iba a pasar. Bueno, el gobierno de la convención salió un presidente en contra de Venustiano Carranza, que fue Eulalio Gutiérrez. Eulalio, sí. Eulalio Gutiérrez de la convención, claro que tuvo su gabinete, sí, pero pues ni él ni su gente sabían lo que era gobernar. Y fíjate, espántate, según los debates de la convención, en las propuestas de que él sería presidente, fue Obregón el que lo propuso. Desde allí ves el genio, la viveza, para ver qué viene después y medir, que lo midieran y darse a conocer él, porque allí se dio a conocer como verdadero líder. Obregón ya era pues connotado, pues uno de los tres grandes cabecillas de la revolución. Entonces, ahí es muy sencillo entender. El gobierno convencionista con Eulalio Gutiérrez, pues sí, se fue a la Ciudad de México. Y no hay que hacer más que nombrar a Villa el brazo armado del gobierno de la convención. Y eso, pues yo al traste con todo, porque si querían que Villa no participara, ahí lo metió de nuevo a la bola. Y le dio los argumentos a Carranza para combatirlo de frente. Entonces ese fue el objetivo de Carranza, a armar a Obregón. Ese fue el objetivo de Carranza al armar a Obregón, y Obregón, muy listo, se subordinó, pero te voy a poner un parangón. A ver, papá. Que había veces me da risa porque me lo contó uno que había sido oficial villista y que luego sí, su gobernista. Dice, yo de tarugo me sigo allá, pues no, allá no, las memelas no estaban allá, sino acá con el barbón. Sí. Y dice, mi general Obregón, pues digo, estaban subordinados los tres hombres grandes a Carranza, pero ahí Obregón le manifestó su lealtad a Carranza, pero lo obligó, entre comillas, a aceptar los planes que le estaba presentando él y que tenía en proceso ya, que era hacer un nuevo reclutamiento, armarlo con las armas más modernas que había entonces, que era el rifle 7 milímetros de alto poder y largo alcance, con ametralladoras, eran las armas de infantería, con uno que otro cañoncito de esos morteros. Entonces, pero fíjate bien, mientras el gobierno convencionista no pudo tener fondos porque no podía cobrar impuestos por la pobreza y todo que había, y el desorden de que cualquiera podía evadir los impuestos, pues realmente el gobierno llegó quebrado. No supieron qué hacer y pues vienen las renuncias. El gobierno convencionista tuvo 3 presidentes en un periodo de 6 meses. Híjole, pues de plano estabas... Inestable. Inestable, desorganizado, Carranza quebrado. arrinconado y dando leyes, órdenes allá en Veracruz. Pero fíjate bien en una cosa para contestar esto de que si el gobierno convencionista tuvo gabinete, pues tuvo gabinete, pero no tuvo programas. Y Carranza seguía gobernando, entre comillas. ¿Por qué?
porque se declaró el gobierno legítimamente constituido en principio. Y entonces Carranza disponía del puerto más rico entonces de México y disponía de toda la zona petrolera. Veracruz. Sí, la zona, Veracruz. todo el centro norte de Veracruz y Tamaulipas. Sí. Y entonces con eso, fíjate bien, una gran movida. Carranza lo reconocieron los Estados Unidos como gobierno. Es decir, gobierno de facto, pero que tenía que llamar elecciones, pues eso Claro, estaba claro. claro. Y era lo que Carranza quería. ¿Por qué? Pues más adelante veremos que cuando hubo elecciones se las ganó. Entonces, Carranza dispuso de recursos suficientes, pero más que nada, dos medidas muy grandes. Uno, el reconocimiento de los Estados Unidos, lo que no hicieron con Villa, y con Villa no solo hicieron eso, sino le vino un embargo de armas. Híjole. Entonces Carranza sí podía y Villa no. No, es que Villa tenía mucho material todavía, pero ya no tenía manera de seguir armando a más gente, y menos lejos de su tierra. Entonces Villa no pudo mantener el gobierno de la convención siendo el brazo armado de ella. ¿Por qué? Pues porque estaba lejos de su base. Allí empezaron las primeras derrotas de Villa, allí de esa manera. Entonces Carranza armó a Obregón, pero el chiste que te quiero contar es que decía pues había sido, llegó a mayor. Es más, cuando yo lo conocí, traía insignias de mayor del ejército, ya en estado de retiro. Dice, no, dice, mi general Obregón, que agarra de las barbas a Carranza, y le decía, ay, qué bonita barba, señor, y don Venustiano era gente muy seria, seria. Y luego dice y luego se le acogota, dice, ¿verdad que vamos a ganar? Y le apretaba las espuelas. Le apretaba las espuelas, ¿verdad que vamos a ganar? Pues para eso necesitamos armas y más armas y avituallamiento, y órale. ¿Por qué? Porque vamos a ir vamos por el bandolero Villa. Así le decían ellos. Por el bandolero Villa. Por el bandolero Villa. Híjole. Entonces, en esos momentos, si estaban en Veracruz, Carranza y Obregón, ¿qué hicieron inmediatamente o qué hicieron luego, papá? Bueno, lo primero fue armarse. Abrir en todas las zonas del oriente, en las poblaciones, centros de reclutamiento. Y empezar a avanzar hacia arriba. Tomaron todas las ciudades de Veracruz, que tenían destacamentos importantes. Eran zapatistas a la mayor parte, pues con armamento realmente muy pobre. No que no matara, sino que pues no era de alto alcance y de alta capacidad, y armamento ya viejo. Entonces vinieron, la plaza que siguió fue Veracruz, que estaba en poder de los zapatistas y los villistas. La tomaron allí y se vinieron y tomó México Obregón. Y fue cuando el presidente, el tercer presidente empezó en funciones, fue Lagos Cházaro, se retiró a Toluca y le dejaron libre la Ciudad de México. Entonces, desde ese momento, no volvieron a pisar los comisionistas la Ciudad de México. Híjole. Estando en el centro del poder, como es aquí en México, ni siquiera hubo combates importantes, simplemente retiradas estratégicas, y Villa se fue retirando para el norte. Para el norte. Y Obregón avanzando al centro. Tomó México y, no contento con eso, allí armó batallones, unos que se llamaron los batallones rojos de obreros.
Y otros idealistas que eran pintores, como el doctor Atl, por ejemplo, que pintó unos paisajes bellísimos. Gerardo Murillo se llamaba. Entonces, Obregón avanzó a México y de allí a Celaya. Eso es lo que pasó y eso es lo que hicieron para lo que viene. Entonces, esta fue la culminación de este cisma o choque armado, papá. Como dice la chimoltrufia, sí y no. Mira, sí, porque ahí se nivelaron los elementos de ideas y de ideas de guerra, por lo que venía. Sí. Allí se demostró claramente a qué le iba a tirar uno y a qué le iba a tirar el otro. Villa creyó que iba a ganar, si estaba convencido, y no le hizo caso a los consejos del general Ángeles. Lo obligó a combatir así, y pues ya veremos lo que pasó. Entonces, sí fue una manifestación más del cisma, pero no la culminación. La culminación viene enseguidita. Entonces, este realmente fue el debacle entre la convención y Villa. Sí, la debacle empezó Perdón. con los movimientos de Obregón, bajo Uh-huh. las órdenes de Carranza, hasta llegar al Bajío. Y allí sí, allí culminó, se decidió lo que yo le he venido llamando el cisma. ¿Por qué? Porque en las batallas de Celaya, en todas las batallas que se celebraron ahí, que se llaman en general batallas del Bajío, fueron esas ciudades de Celaya, León, Irapuato, Salamanca, por ejemplo, que fue de pivote para los villistas o cosas así, hasta Aguascalientes, en que ya Villa salió totalmente derrotado y se retiró. Entonces, la culminación del cisma ganado por Obregón, que no por Carranza, Obregón, porque él fue el que dio la batalla, las batallas. Y solamente no le salió muy caro porque perdió un brazo en un lugar que se llama Trinidad. Sí, hay muchas fotos de él sin su brazo. Allí perdió el brazo Obregón. Allí perdió el brazo. Y esa sí es la culminación del cisma. Villa, Carranza. Y luego fue militarmente Villa, Obregón. Eso lo debemos de tener clarísimo. Y sobre todo muy claro por lo que viene después con Obregón. Con Obregón. Sí, sí hemos cubierto mucho a Obregón en otros videos. ¿Algo que quieras agregar, papá? Pues mira, aquí yo casi nunca en mis pensamientos hago apología de lo que fueron las batallas, que fue lo que decidieron todo, pero viéndolo desde el punto de vista moral, pues yo a ti para esto nada más lo único que te digo es el tramo entre el que terminó la convención y las batallas del Bajío, en que se dio la debacle final de Villa. Es un tramo muy corto, pues, de 5 meses y algo, o 6 meses y algo así. Para la audiencia, si es que decides publicar esto, pues sí, claro. Es muy pobre mi participación, pero pues acuérdate que es una plática. Es una plática, papá, definitivamente. Plática a distancia. Yo insisto en eso para que la gente no vaya a creer que yo soy un experto o que pretendo ser, ¿no? Sí. Ni soy ni pretendo. Como dijo Cantinflas, ni soy ni pretendo. Nuestro gran Cantinflas. Entonces, ahí tienes tú, y con lo que has visto y esto, ya, si te interesan estos estudios,
sí puedes entrar en mayores detalles, por ejemplo, la batalla de Celaya, y esto para culminación, haciendo no apología, sino citando los hechos, simplemente. Obregón llega a Celaya y Villa baja con todo su gente disponible, porque Villa tenía en ese momento, iba a tener dos frentes de batalla, uno en el Ébano, ¿El con ébano? Urbina, queriendo tomar los pozos petroleros por el lado de Tampico, Ujú. y otro acá. ¿Dónde está el ébano, papá? El Ébano está entre los límites de San Luis con Tamaulipas, me parece, Ah, ok. o Ujú. Veracruz. Es un punto estratégico de entrada del altiplano hacia el Golfo. Sí. Bueno, entonces, estas batallas de Celaya, Villa tenía la intención de quebrar a Obregón totalmente, y ese fue su mayor error. Su mayor error. Sí, porque no le hizo caso al general Ángeles. Creyó que el general Ángeles estaba flaqueando, y porque quiso hacer, jugarse al todo por el todo. Y Villa, teniendo superioridad de hombres, sufrió la derrota, la única derrota que realmente lo acabó. Él después de eso siguió en el plan de guerrilla, pero ya declarado fuera de la ley. Antes andaba fuera de la ley, del ejército federal, del poder de la dictadura, pero ya después Carranza lo declaró así, y el bandolero, y aquí había que acabar con él. Y todavía les dio guerra, pero ¿por qué perdió Villa? Porque hizo, y ya te lo dije alguna vez, porque Sí. hizo exactamente lo que Obregón previó que haría. Y de ese modo le armó la defensa y los contraataques a tiempo. Lo Qué hizo visión de pedazos, Obregón. hizo Qué visión. pedazos. Las primeras cargas de caballería allí perdió Villa, porque ese terreno, aún plano, no era para caballería, por tanto canal de irrigación que había ahí, tal canal de tierras de cultivo. No, Y pues. porque al llegar a la zona de asalto, a la zona donde podía dar el asalto y romper las líneas de Obregón, estaban perfectamente fortificadas, pero también previstas con un movimiento de retirada estratégica para contraataque de las reservas que tenía por los flancos de Villa. Entonces, en las primeras cargas le diezmó su caballería con las metrallas y el cañoneo. Y en pocas palabras, ya se dio entre fines de abril y principios de mayo, todos esos movimientos, hasta junio, que fueron por allá por Aguascalientes, Sí. pero ya Villa en retirada. Todavía Villa, aparte de Celaya, y en Trinidad, todos cerca de Irapuato, dio las últimas batallas formidables, que en la hacienda esa de Trinidad fue donde Obregón perdió el brazo por una granada de cañón. Una granada No de lo cañón, sí. mató. Pero pues. Estaba un asistente o algo así que estaba contra él, quedó muerto. Entonces, esta es de una manera muy simplista, pero quien se interese por el estudio de esto, sencillamente ahorita hay mucho material de información, y sobre todo hay publicado en los canales, nada más que hay que tener cuidado porque sí tienen muchos errores, pero creo que con aclaraciones verán que Sí, esto es de buena fe, en el sentido de que sí. se trata de ser neutral totalmente, aunque eso es imposible. Es imposible, la verdad es que sí.
La verdad es que sí, papá. Y para cerrar, fíjate, un comentario, una pregunta un poco ingenua, aún mucho ingenua. Tres términos, papá, que mencionamos en estos videos. Y nada más una aclaración para nuestra audiencia, porque el término, por ejemplo, de gobierno presidencialista, convencionalista y constitucionalista, ya es una aclaración de términos, papá, Mira, en tu no, opinión. no son más que calificativos Calificativos, sí. calificativos de interés y de época y de Ah, grupo. ok. La convención de Aguascalientes fue una reunión de generales pues, con mando de fuerza. Y ellos, de ahí salió un gobierno que por apelativo le pusieron convencionista. Sí, por Claro, convención. tenía un fondo formidable, que muchos de ellos no lo sabían, pero Ujú. en sí subyace el interés social y la lucha por la tierra. Eso era el gobierno, en el fondo el gobierno convencionista. ¿Por qué? Ujú. Por Villa y por Zapata. Y no Sí, sí, solo sí. él, varios de esos gentes. Ahora, presidencialista. Nuestros gobiernos, aún hoy, la organización del país en los poderes, pues es presidencialista, porque la autoridad máxima en el país es el del Poder Ejecutivo y se cree, mucha gente no puede distinguir entre las facultades de un presidente de la República y los otros poderes. Ujú. Y realmente ya uno se da, que sea con nobles intenciones, según el parecer, por ejemplo, del actual presidente, pues sí, pero realmente cuando un presidente ejerce las funciones de jefe de Estado, pues está por encima de todo. Es el responsable del país. Completamente. ¿Sí? Por eso es que esa dualidad de ser presidente y estar encargado de un poder que a la hora de jefe de Estado, que sería el término más amplio y más por encima de todo, porque se entiende que por ejemplo, en un estado de guerra, pues todo está bajo el El presidente, presidente. ¿sí? Porque lo que se trata es de salvar el Estado, de salvar la patria. Ujú. Pero nuestros gobiernos son presidencialistas y en muchos casos un presidencialismo ejecutivo centralista, o sea, de centro, no de posición política, sino de ubicación. De ubicación. ¿Sí? Sí, porque todo está centralizado desde. ¿Te acuerdas? No sé, es que hubo un movimiento de descentralización de servicios. Cuando yo era joven se oía mucho de la descentralización, pero no sé en qué acabaría eso, pero sí, 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 muy No centralista ha en ese acabado, hijo, sentido. no ha acabado, no ha Ujú. acabado y en algunos casos creo, sí, fue peor el remedio que la enfermedad. Es que se centraba tanto, ahora ya no se ve tanto, pero antes cualquier protesta por alguna causa, Ujú. todas las manifestaciones iban a dar Al centro, al centro, ahí al Zócalo y las calles y todas las consecuencias de eso. O siempre hasta gente que ahora. se quejaba que un asunto con el Seguro Social y estaba en Baja California, había que ir hasta México. Era una cosa tremenda. Tremenda, Y sí, sí, es. sí. Entonces, No, la idea fue muy buena, pero la burocracia creada es una cosa que es un verdadero pantano. es increíble. Es la burocracia, híjole. Yo me acuerdo creciendo, cuántas veces no fuimos a México que
A mil cosas. Con mi mamá me acuerdo que yo fui con ella 2 o 3 viajes a arreglar, no, ni me acuerdo qué, pero arreglar cosas. Que pues pasaportes o Pasaporte sencillamente solamente yendo allá. sencillamente. Sí. Entonces, y eso por muchísimo tiempo. No, Sí, ahora la Rafael. descentralización funciona más y mejor. ¿Por Sí. qué? Pues es una necesidad y porque pues ya la gente entiende un poco más de todo y sobre todo Ujú. trata de evitarse gastos y sufrimientos. Bueno, la Entonces ahora tecnología, pues ya es algo diferente, pero el gobierno sigue siendo presidencialista y sigue siendo centralista, centralista, porque las principales directrices y todo se están hacen, allá. se toman allí y se imponen. Nada más que ahora ya se puede diluir más, diversificar más hacia los estados funciones y en Ujú. algunos casos, por ejemplo, aquí en Michoacán, la Secretaría de Educación Pública le delegaron todo y le daban nada más, ahí te va el presupuesto y tú pagas. Entonces eso creó una de conflictos, todavía están en esos conflictos, ¿eh? Entonces, pues son muchos desbalances. Entonces, por ejemplo, ahorita el presidente pensaba poner la Secretaría de Relaciones Exteriores por allá en el norte, la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, en Durango, o sea, en el centro Ujú, ujú, agrícola por excelencia, ujú. ganadero. Y así iba a desparramar las secretarías. Pues él lo está intentando, pero él hace todo. ¿Por qué? Pues porque no tiene estructura para eso, Sí, ¿sí? Y además lo que sí, sí. significa trasladar a un secretario, pues eso como quiera que sea, hoy es y mañana no. Ujú. Pero los empleados de base de una secretaría, que son miles, para de repente cambiarlos allá, pues no, Es imposible. O ¿no? cerca de imposible. Sí. Ahora él sí, para poner ejemplo de todo eso, no por hacer apología o propaganda. No, Pero, no, por no. ejemplo, mira, un ejemplo muy claro. La secretaria de Energía es una señora. Sí. Muy bien. Ella es zacatecana. Ujú. Hizo su carrera en el sureste, incluso su vida personal. Es la secretaria de Energía y no despacha en México, despacha allá, en donde anda, y está directamente al pendiente de la obra de Dos Bocas. Híjole. El mismo presidente, a falta de que no puede hacer lo que él pensaba, se desplaza. No hay fin de semana que no ande en algún lugar del país. ¿Quién había hecho eso? Cárdenas en su tiempo, pero muy limitado porque pues, los medios no daban para eso. No, Ahora, no. ahora, pues, y él hace valer, por ejemplo, bueno, esto ya de seguir hablando y parecería que en favor Ujú, de él y de su causa, eso yo me lo reservo, mejor ya no le sigo ujú. porque van a decir que estamos haciendo. No, Haciendo definitivamente. propaganda. Es el ejemplo de cómo se concibe el funcionamiento del Poder Ejecutivo y se quedó y no creo que pase de allí en Bambilete y al rato si gana otro vuelve a concentrar todo allí. Todo ahí. Y papá, el gobierno constitucionalista, por su nombre, me imagino que fue desde la constitución de Venustiano Carranza en el 17. Por excelencia sí, Ok. por excelencia sí, pero el constitucionalismo Ujú. viene de origen, hijo. Morelos, José María Morelos y Pavón. y luego Juárez. Ah, qué bueno que te pregunte eso, papá, porque No, esos y qué tres bueno que yo términos, más
qué bueno que yo más o menos me puedo acordar, Sí, sí, porque pues sí. no tengo, digo, pues no tengo Sí, nada más que la memoria y que ya, cuídate porque ya por naturalidad tiene que flaquear. Pero constitucionalismo es lo que se refiere todo a la Constitución General de la República Mexicana. Ese es el apellido constitucionalismo. constitucional. Y le dicen el O gobierno constitucional. constitucionalista, pues constitucionalista es partidario de la Constitución, eso es lo que significaría el término. Pero en lo general es un concepto muy pobre para describir lo que es eso. Lo que es, sí. Pues la Constitución, para bien y para mal, porque de las dos cosas se dan, es nuestra máxima norma y Lo es es. una Constitución garantista. Garantista que garantiza Las libertades. libertades. Primero, prohibió la esclavitud. ¿Hubo esclavitud aquí en México como tal, papá, como en ¿Cómo Estados no? Unidos? Sí. Sí, Wow. los negros que trajeron aquí eran esclavos. Los naturales, los nativos de aquí, que no indios, nativos, en las regiones, los hacían, los esclavizaban. Hijo. Y luego tomó matices, por ejemplo, la hacienda, no eran esclavos, sí, hablando de esa manera, pero en la práctica, pues, Pues lo era. era lo mismo, prácticamente lo mismo. Sí, yo eso es lo que siempre pensé, pero es esclavitud a la manera de Estados Unidos con No, los sí, cómo afroamericanos. no. Los mismos esclavos, es decir, Wow. la misma raza negra, que iban y cazaban al África, los mismos traían a las plantaciones de Texas. Ahí da la zona esa, Texas, Luisiana y lo que es ahora es estados del sureste de los Estados Unidos. Los traían a las plantaciones de aquí y a las plantaciones de cualquier país. O sea, la población, es decir, la raza negra, es una corriente migratoria forzada. Una de las grandes tragedias, vergüenzas de la Grandes humanidad, tragedias de la humanidad hechas por gentes. hechas por gente, sí, la Sí. afrenta, la vergüenza de la humanidad. No, papá, esto es nuevo para mí, yo nunca... Sí, 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 obviamente las prácticas en las haciendas, sobre todo en las haciendas y la explotación de obreros y todo esto, pues sí, era esclavitud, pero a esclavitud a nivel de Estados Unidos que hay una serie bien, que según los críticos ilustra mucho esa época que se llama Raíces. Entonces, una serie de televisión ya vieja, se hizo en los 70s, 80s, creo, y ilustra muy bien, no muestra la crudeza, pero sí en concepto muestra lo que era la esclavitud y o sea, empiezas a ver la serie y no dejas de llorar hasta que termina y de preguntarte cómo es que la raza humana o esa gente de ese tiempo se sobajó a tanto grado. Claro, hay otras millones de variantes, pero es No, difícil de entender. de películas son muy contadas las que cuentan historias Sí. apegadas a eso. Una de ellas es, si mal no recuerdo, El color púrpura. El color púrpura, híjole, esa es una de mis películas Yo se favoritas. me olvida cómo se llama la actriz. Whoopi Goldberg, Yupi. Whoopi. ¿Ves? Es decir, para mí es una mujer bellísima, no con el Fuera de serie, no con el concepto de belleza que se tiene a veces de la mujer. ¿no? Para mí es una de las personas más bellas del mundo. Del mundo.
Y lo Porque es, puede papá. interpretar eso porque lo vive. Ujú. No lo interpreta nada más, lo vive. Es decir, transmite sentimiento. Pues ese es uno de los ejemplos Sí, y ya muy edulcorados, ¿no? sí, 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 sí. Por el hecho de que es un negocio, es un espectáculo. Ujú. Pero esa película es de lo mejor que yo De he lo visto mejor. Sí, yo está en entre mis todo. 5 películas favoritas del universo. O 10 películas. El color púrpura, El Padrino, que acaba de cumplir 50 años la película y la están exhibiendo en cines. Y El Padrino y otras muchas películas que me gustan mucho, pero El color púrpura es increíblemente, es fascinante. Y es un retrato exacto de lo que estaba pasando en esa época. Sí, sí, sí. Pues sí, hay las grandes joyas municipales, lo que el viento se llevó. También cubre una época Cubre una época. y allí se ve algo de lo que eran los Estados Unidos antes en esos estados del sur. Sí, sí, Porque sí, se sí. trata de un conflicto civil. Cuando la actriz que interpreta a Mami, la nani de la protagonista, la señora esta afroamericana, ganó el Oscar, pero tuvo que entrar por otra puerta a recibirlo. Ah, ya no me Imagínate nada digas más. más, ya no me digas más. Sí, Eso a- es, a- eso no. es terrible. Ya estábamos hablando de que, pero bueno, qué placer, papá. Otra conversación, ah, sumamente importante. Cerramos el círculo del episodio número 7, querida audiencia. Si hay preguntas, si hay comentarios, por favor déjenlo en los comentarios. Han dejado comentarios maravillosos. Ustedes les agradecemos muchísimo. Pero si hay peticiones, si gustan que mi papá y yo ahondemos en algún punto de lo que ya hemos hablado, que analicemos algo de que ustedes sea de su interés o que nos extendamos en ciertos temas que hemos ya platicado, pues mi papá y yo estamos muy dispuestos, ¿verdad, papá? Pues hasta donde el aguante de. Hasta, sí, 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 a mí es un placer, hablamos por teléfono con mi papá y los dos estamos muy, muy, muy contentos con este canal y espero que ustedes también nos hagan el honor de seguir dándonos su presencia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el siguiente video y papá, muchísimas gracias por esta muy interesante conversación y continuaremos. Condicional, incondicionalmente, lo que tú digas. Papá, muy bien.